Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Errores que Marcan, episodio 32. Recuerden que Errores que Marcan es un espacio donde comparto con expertos y especialistas de distintas áreas sobre ese proceso de diseño, desarrollo, gestión, mejora, transformación de un modelo de negocio personal o de marketing propio. Hoy vamos a hablar sobre la ciberseguridad. Y es que no hay un posicionamiento personal que sea efectivo, que conecte, que genere confianza y credibilidad en otros, si antes no es seguro. Y es por eso que quisimos traer este tema hoy a este espacio de conversación, donde tengo como invitada a Natalia Sara, que se va a conectar desde estos años que vengo siguiéndola en Twitter y que vengo además consultando su blog continuamente. Para mí es una de las principales referentes en lo que tiene que ver con gestión de crisis y gestión reputacional. Por eso hoy Natalia está acá, porque es una consultora en comunicación estratégica, gestión de crisis y reputacional. Y nos viene a hablar sobre este tema que viene abordando en distintas áreas, en distintos eventos que tienen que ver con la ciberseguridad y lo importante que es resguardarla, ¿no? Natalia, escuchando un poco mi introducción, ¿estás de acuerdo de cómo dejamos por omisión, por descuido, por desconocimiento vulnerable nuestra presencia digital en la actualidad? Sí, muchas veces lo hacemos porque nos falta esa cultura, ¿no? Esa cultura de protegernos, de que nuestros datos es algo muy valioso y muchas veces es porque damos permisos sin leernos muchas veces también todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero también porque falta, yo creo que a nivel general, una cultura del valor que tiene el saber hacer un uso más responsable de las herramientas digitales, saber de qué manera nos conectamos, ¿no?, a Internet, si es seguro o no es seguro, el poder utilizar unas contraseñas que sean resistentes, robustas, es decir, con autenticidad de 2 pasos, el poder, si nosotros tenemos una página web o si tenemos un servicio pues como un e-commerce, es decir, qué seguridad, o sea, es decir, cómo nosotros respaldamos si se nos cae esa página, bien sea por nuestra culpa o por un tercero, por ser víctimas, ¿no?, de un ciberataque, cómo nosotros respondemos de esos datos, de esa información, de los propios de nuestros y de terceros. Es decir, muchas veces vamos a remolque de las exigencias normativas y hasta que no se nos regula no somos muy conscientes de que verdaderamente está en juego no solamente nuestra marca, sino el propio negocio o los servicios que nosotros estamos ofertando. Total, porque además de manera continua estamos construyendo diversos activos digitales donde está nuestra experiencia, donde está nuestro conocimiento, incluso dejando todo lo que tiene que ver con la parte financiera a un lado, que también es súper importante. Yo creo que eso es lo más importante para cualquier persona, pero esos activos que como marca personal construimos y que vamos potenciando continuamente, si nosotros lo dejamos vulnerable y algún día caen en manos de terceros, lo hackean y simplemente lo eliminan, perdemos gran parte de nuestra historia digital o nuestro conocimiento que hemos construido y que hemos apalancado en estas plataformas, ¿no? Son dos cosas, como bien dices, no solamente es que nosotros perdemos nuestro posicionamiento, perdemos también contenido, que depende cómo lo tengamos, igual no lo podemos recuperar, sino que es una cuestión también de vulnerabilidad, es decir, de la imagen que transmitimos no es segura, es decir, igual esto puede ser, imagínate, si estamos ofertando unos servicios pues, de marketing o de asesoramiento estratégico del negocio y nuestros propios página o nuestro propio servidor se cae, no somos capaces de levantarlo, no somos capaces igual ni incluso de recuperar ni de poder conectar con nuestros proveedores o con nuestros clientes la imagen que vamos a generar, nuestra nueva huella digital, pues verdaderamente nos va a faltar sobre todo credibilidad
en el servicio que damos y afecta a la reputación. Esto que dices, no lo había pensado y qué bueno que lo destaques porque ciertamente el no estar disponible tu sitio web, el que incluso no aparezca el certificado de seguridad de la página web, deja mucho de entrever y de esa credibilidad y confianza que genera cualquier persona. Son detalles que muchas veces se descuidan, pero que comunican sobre nosotros, sin duda. Sí, Y entonces, entremos de una vez en esos errores, Natalia. ¿Cuál consideras tú que es ese primer error, el error más frecuente en estos temas de ciberseguridad por parte de las personas? Pues yo creo que puede parecer muy básico, pero el primer error es que pensamos que esto no nos va a ocurrir a nosotros. Es decir, siempre que se habla de ciberamenazas, de ciberriesgos, pensamos en grandes compañías, en grandes empresas, multinacionales, que esto no va con mi pequeño negocio o con mi emprendimiento o con mi propia persona. Es decir, pensamos que esto no va con nosotros. Como consecuencia de ello, nunca nos planteamos el cómo poderlo abordar. Y en general, si la prevención ante posibles situaciones críticas es algo que se hace muy poco, a no ser que estemos hablando pues bien de infraestructuras críticas o de compañías que están reguladas o que están cotizando en bolsa, en general ya si lo trasladamos a ciberamenazas, a todo el ámbito de la ciberseguridad, vemos que ahí las carencias son mayores y no hay una planificación, no hay un protocolo de si esto ocurre, si soy víctima de un ciberataque y se cae mi web, si mis redes sociales son suplantadas, me suplantan mi identidad, si se cae mi sistema operativo, mis servidores y yo no puedo dar mi servicio, es decir, tengo un plan B, no solamente operativo o técnico de solucionar ese problema, sino también en la parte de cómo lo voy a abordar desde la comunicación, ¿no? Entonces, no se planifica, no hace falta volverse loco, sino simplemente planificar los principales escenarios que cada uno, en función de su situación, puede verse y cómo se va a actuar. Ese ejercicio nos va a facilitar luego que tengamos una mayor capacidad de reaccionar y que minimicemos el impacto porque ya no vamos a estar, lo que se suele decir, improvisando sobre la marcha, ¿no? Y sobre todo también porque vamos a tener en cuenta que vamos a tener que responder igual ante el regulador o ante una autoridad, vamos a tener que igual poner una serie de denuncias, vamos a necesitar un asesoramiento legal, es decir, hay una serie de elementos que tenemos que tener previstos. Y dices todo esto y yo hago una revisión personal y yo digo, bueno, yo nunca me he planteado esta situación. No me la he planteado porque trato de resguardarme continuamente con estas verificaciones de 2 pasos, hacer cualquier medida de seguridad que me recomiendan las plataformas, las aplico. Y además tenemos una aplicación de seguridad, utilizo VPNs y esto. Pero yo creo que es importante esto que destacas de, bueno, tener un plan que con ciertos pasos, pues, ¿no? Y fundamentos que me permitan a mí actuar en circunstancias como estas que son impredecibles y que además todos estamos expuestos a que nos pueda suceder algo porque ya al estar en internet ya estamos expuestos y que dejemos por ahí alguna ventanilla abierta por descuido, podemos ser víctimas de cualquier ciberataque, porque además ya esto se hace de manera automatizada, ¿no? Natalia, esto no es alguien que está ahí quizás detrás de un computador buscando cualquier vulnerabilidad, sino que esto lo hacen software, aplicaciones que detectan estas vulnerabilidades y, bueno, hacen de la suya. Sí, bueno, hay multitud de posibles vías de poder ser víctima de una ciberamenaza, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que la tecnología y los hackers, los ciberdelincuentes van por delante. Es decir, que por muchas medidas de seguridad, por muchos antivirus, por muchos... es decir, que hay que hacerlo y hay que poner esas medidas, pero ellos van por delante. Y luego
cualquier mínimo resquicio lo van a emplear. Es decir, si no hemos actualizado, pues igual eso es una vía de acceso. Es decir, hay ciberataques como los de denegación de servicio, en donde determinados bots continuamente están intentando conectar. Igual si conectan de manera masiva, pues con tu página web, por ejemplo, con tu servidor, te van a bloquear, ya no vas a tener acceso, no vas a tener capacidad de poder responder, ¿no? Entonces, hay que pensar que este es ya el principal riesgo al que se enfrentan las compañías. Esto lo están diciendo ya desde instituciones como es el Foro Mundial de Davos de la economía, como cualquiera de los diferentes informes que se hacen desde consultorías, desde las principales consultoras a nivel internacional, dicen que las empresas, esto es una preocupación, es el mayor riesgo, es las amenazas y las vulnerabilidades que tienen cualquier empresa por el tema de la tecnología. Cada vez estamos más conectados, entonces también nosotros dependemos de con quién nosotros compartimos esa información. Es decir, la vía de acceso, esa puerta a la vulnerabilidad puede venir también por nuestros proveedores, por aquellos con los que nosotros intercambiamos, porque ya casi todo lo hacemos de manera digital, determinada información, o a veces descuidos a nivel personal, de utilizar pues un pendrive, que además lo hemos metido en otro sitio, descargarnos determinados documentos. Es decir, las vías pueden ser múltiples y implica pues esa necesidad de concienciarnos y de tener una mínima previsión de cómo responder ante ello. Ok, perfecto. Yo creo que digamos solo un error, y creo que hay tanta información y tanto que tomar en cuenta y caer en conciencia de lo importante que es resguardarnos para entonces no caer en desconfianza, en que la gente deje de creer en nosotros, dejar vulnerable 100% lo que es nuestra imagen y todo lo que representan nuestros activos digitales. Natalia, ¿cuál sería el segundo error? Pues el segundo error, siguiendo el primero, vendría a ser el que muchas veces cuando hablamos de este tema lo que pensamos es siempre en poner unas medidas que tienen que ver con la tecnología, con medidas de seguridad, con recursos que son informáticos, pero tenemos que abordar este tema también desde la reputación, es decir, desde el riesgo reputacional. Eso implica desde el manejo de la comunicación. Entonces, muchas veces esto se olvida, porque al final estamos hablando de lo que se produce es una pérdida de confianza, y la confianza no la vamos a ganar de otra manera que no es a través de la gestión de la comunicación. El riesgo reputacional que tiene una vulnerabilidad por una ciberamenaza, por un ciberataque, es verdaderamente uno de los más altos, porque esto mina la confianza, es decir, y sobre todo depende de qué tipo de actividad estés desarrollando, ¿no? Cuál sea tu campo de actividad, pero en general hay una amenaza muy grande, una pérdida de valor de las expectativas que tienen tus grupos de interés con respecto a ti, y sobre todo expectativas que son, vamos a decirlo, pragmáticas, es decir, que tienen que ver con la credibilidad. Es decir, yo espero que tu servicio, que tu página web, que tus redes sociales, que tú tengas una seguridad, que yo pueda operar contigo. Eso me da confianza. Si esto ocurre, pierdo esa expectativa baja, pero además está vinculado a expectativas que tienen que ver relacionales. Es decir, y esto aplica también con la transparencia, es decir, si esto ocurre y tú no comunicas o no te relacionas a la hora de poder manejar esta situación desde un plano comunicativo, tú también estás generando un mayor desconfianza, un mayor riesgo aún, aparte del que es propiamente operativo. Es decir, tenemos que ser conscientes de que una cosa es el problema operativo, lo que ha generado esta situación, pero que necesitamos abordarlo también desde la comunicación. Claro, y ahí lo que tú decías es fundamental en cuanto a la gestión continua de nuestra presencia digital, a la gestión continua de esos vínculos y relaciones que hemos establecido en los distintos espacios donde estamos. Porque en esa medida,
va a ser más fácil atender la crisis, atender estas situaciones que son difíciles a veces y que si no tenemos ese plan o esa contingencia previamente establecida, no vamos a saber cómo atender en un primer momento y que tú hacías referencia a cuando hablas del primer error. Natalia, ¿cuál sería entonces ese tercer error? A ver. Pues justamente ya vendría a ser en que no se valora esa comunicación y si nos ponemos a pensar, la primera actitud que se tiene cuando se vive una situación de este tipo es no comunicar. Es decir, ese miedo que tenemos a comunicar. Y eso genera, además, una situación de mayor desinformación, puede generar también bulos. Es decir, esa situación es muy probable, casi en un 90% de los casos, que se va a filtrar, se va a conocer ese problema. Entonces, mucho peor que es ante una situación de este tipo que te enteres por terceros, que además con una actitud de no comunicar acrecientes la desinformación, los bulos, es decir, esa falta también de transparencia es un error muy frecuente y tenemos que tener la agilidad para poder tener la valentía de comunicar, porque hay que tener una cosa muy clara, o sea, cualquiera puede sufrir, ser víctima de un ciberataque. Eso nos puede penalizar reputacionalmente, pero mucho más nos va a penalizar, va a afectar nuestra imagen mucho más si nosotros no somos capaces de responder, si no somos capaces de comunicar, si nosotros no somos los que trasladamos qué es lo que ha ocurrido y las medidas que estamos tomando. Es decir, esa diligencia es algo que se va a valorar mucho y que además nos va a hacer minimizar el impacto negativo. Por lo tanto, ante esa falta de proactividad comunicativa, tenemos que ser valientes y tenemos que preocuparnos de cómo transmitir, comunicar lo que nos está ocurriendo a nuestros distintos grupos de interés. Además, en función de lo que ocurra, pues igual tendremos que notificar al regulador o a quien proceda lo que nos ha pasado. Pero hay que diferenciar muy bien lo que es informar, notificar, de lo que es comunicar. La comunicación ya implica una responsabilidad y una coherencia con esa imagen que nosotros queremos transmitir de que verdaderamente somos profesionales, que nos puede pasar esa situación, pero estamos tomando todas las medidas para solucionarla. Es decir, eso es un elemento muy importante que muchas veces se falla, ¿no? El no llevarlo a cabo. Bien. Y además, esto es una regla básica de comunicación de crisis, es decir, el 80% de la gestión en una crisis es la comunicación con toda tu cadena de valor. Entonces, si no lo haces, eso te va a ir penalizando. Bien. Entonces, cuando hablamos de estos errores, en el primer caso hablábamos de lo importante que es tener un plan de contingencia ante posibles ciberataques, ante situaciones donde nuestra seguridad, nuestros datos hayan sido vulnerados. Lo otro es que tú hablabas de la importancia de la gestión continua de nuestra comunicación y de esas relaciones y vínculos que establecemos en los distintos espacios a nivel digital y también físico. Y en este caso, lo importante es ser proactivos en cuanto a la comunicación. Ahora, ¿qué buenas prácticas nos podrías recomendar para mantener esa seguridad y resguardo de nuestros datos en nuestra actividad digital de manera cotidiana? Sí, bueno, hay una serie de recomendaciones que tienen que ver más con la parte tecnológica o con la parte de seguridad, es decir, estar muy atentos siempre a cualquier actualización, el utilizar pues lo que comentábamos antes de verificación de contraseñas, si trabajamos con más personas, asegurarnos de que todos están cumpliendo las mismas normas, a ser proactivos en esa educación, utilizar pues, pasarelas de conexión en remoto. Ahora que estamos trabajando con muchos dispositivos y lo hacemos desde nuestros hogares, pues tener esa seguridad de cómo nos conectamos a nuestros servidores, a nuestra internet. Es decir,
Todo eso, que parece obvio, tenemos que cumplirlo. Pero luego hay otra pata muy importante, es decir, uno, todo lo que podemos hacer desde la prevención, y ahí tendríamos que tener, aunque sea un mínimo plan, una mínima metodología con unos escenarios de qué es de lo que yo voy a hacer si me ocurre a mí un ciberataque, si yo tengo una brecha de seguridad, si datos míos o de terceros que yo debo custodiar, como pueden ser, por ejemplo, de mis clientes, son expuestos. Es decir, si yo no preveo cómo voy a actuar, vamos a estar supeditados a la improvisación y eso va a hacer además mucho peor la respuesta. Pero luego, una vez si esto verdaderamente nos ocurre, prestar atención a la comunicación, ser capaces de comunicar de una manera responsable, coherente, el hacer una comunicación también que sea muy sencilla, muy clara, porque no es necesario que las personas entiendan de tecnología ni de ninguna de estas materias cibernéticas, pero sí que entiendan qué medidas se están tomando, si le ha afectado a ellos el que se hayan expuesto datos suyos o cómo va a poder seguir operando si es un cliente con el servicio que se le estaba dando. Es decir, ese tipo de cosas que son muy básicas, pero que nos van a hacer transmitir una imagen en donde nosotros somos responsables, somos diligentes, somos profesionales, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para poderlo solucionar. Y sobre todo también estar muy atentos en función de cada país a la normativa y la regulación en protección de datos. Entonces, ahí para el cumplimiento de lo que proceda. Es decir, por ejemplo, en España, bueno, esto es fruto de todo el ámbito de la Comunidad Europea, tenemos unos reglamentos en donde son muy exhaustivos en torno a la protección del dato y en el caso de una compañía de sufrir una brecha de seguridad y exponer datos de terceros, tiene que en 72 horas no solamente informar al regulador, notificar al afectado, sino que tiene que hacer una comunicación pública. Entonces, ya hay aquí una presión para poder manejarlo desde la comunicación, pero porque te lo manda el regulador. Pero no tenemos que esperar a que esto ocurra, es decir, tenemos que ser, como hemos comentado antes, proactivos, ¿no? Claro. Y acá en estos últimos argumentos que compartías, Natalia, destacabas dos aspectos que considero clave para nosotros también estar al día sobre esas medidas de seguridad y de resguardo que debemos tener en nuestra vida digital. Y es el informarnos y el educarnos. En estos dos aspectos reside el mantenernos realmente conscientes de la importancia y de las buenas prácticas de estar seguros en lo digital, porque no solamente nos estamos exponiendo a nosotros, sino también a nuestra comunidad, a quienes nos siguen, a nuestros contactos, a nuestros clientes. Y ahí es importante de no subestimar este aspecto clave de la vida digital. Y creo que ya lo he repetido acá en algunas ocasiones. Buenísimo. Antes de despedirnos, quería saber si tenías alguna recomendación sobre una lectura, un documental, algo que nos permita ahondar sobre este tema. Sí, yo os voy a recomendar una página web que es la del Instituto Nacional de Ciberseguridad aquí de España, del INCIBE, www.incibe.es, y si entráis en esta página hay de manera muy prolífica mucha información, pero si vais a la sección de temáticas y pincháis en redes sociales, es decir, la página web www.incibe.es, en temáticas, redes sociales, podéis descargaros de manera gratuita. Voy a leer exactamente el título, es de la guía, que es la guía de ciberseguridad en la identidad digital y en la reputación online. Entonces, esta guía, obviando lo que a la referencia que hace a la normativa dentro del marco nacional aquí de España, de Europa, el resto es muy ilustrativo y muy útil porque además viene con ejemplos, con casos, para una serie de medidas básicas que tenemos que tener en cuenta para proteger nuestra identidad digital, sobre todo de cualquier vulnerabilidad que viene de una ciberamenaza.
Total. De todas maneras, para que estén en conocimiento, les voy a dejar en la caja de descripciones el enlace de este documento para que, bueno, puedan ahondar, puedan instruirse, puedan informarse y puedan de alguna forma tomar las medidas necesarias para mantenerse seguros en esos ecosistemas digitales donde estamos presentes. Natalia, un gusto de verdad poder compartir este espacio contigo. Me siento súper honrado de tenerte en Errores que Marcan y bueno, gracias por estar. Gracias por la disponibilidad y la generosidad también. No, gracias a ti, Gabriel, y enhorabuena porque ya son más, ¿no?, de 30 profesionales los que han pasado por tu programa, más de 90 consejos y esa labor que estáis haciendo, ¿no?, tan importante, ¿no?, para potenciar la imagen, el desarrollo del marketing, de la comunicación, del negocio. O sea que enhorabuena porque es muy importante la labor que estáis haciendo con tu programa. O sea que un placer estar aquí. Gracias, Natalia. Sí, y al final cada invitado deja un legado en este espacio, cada invitado deja distintos aprendizajes, distintas buenas prácticas que realizar para potenciar nuestro modelo de negocio personal o de marketing propio, y esto me tiene súper motivado y bueno, vamos por 90 errores más y vamos por 30 invitados más y que cada conversación sea tan interesante como esta. Muchísimas gracias. Un abrazo de acá del sur de Chile. Un abrazo muy grande y los mejores deseos para el programa, para ti y para toda la comunidad que se esfuerza en dar lo mejor, ¿no? O sea, de sí mismo a través de su marca, de su imagen y solo quiere superarse. Un abrazo gigante, Natalia, que estés bien. Chao, chao. Recuerden que Errores que Marcan lo transmito martes y jueves en LinkedIn Live y que después subo cada video a YouTube. Les dejo en la caja de descripciones el enlace para que se suscriban y puedan estar al día de cada entrevista que, bueno, es tan interesante como esta que tuve recientemente con Natalia Sara, que se conectó desde España. Errores que Marcan es apoyado por SocialGest, una plataforma que nos permite gestionar de manera inteligente e integral nuestras presencias digitales y también segura, ¿por qué no? Y pueden conseguir el enlace en la caja de descripciones donde van a poder optar, disfrutar de 3 meses gratis del plan manager de esta aplicación. Errores que Marcan es un espacio dirigido por Dilmer Duno y producido por este señor que está acá, Gabriel Patrizzi. Los espero en un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.